Buenas noches, hoy día 15 de enero del 2025 tenemos la bendición de poder compartir el segundo capítulo del libro del Apocalipsis, que significa el libro de revelación. Y, y una de las palabras que hemos encontrado en hebreo para este libro es el libro de los misterios, porque justo pues revelar, se revelan misterios, ¿no? Hay cosas que están para salir a la luz. Ok. El capítulo 2 y el capítulo 3 es un mensaje a las 7 iglesias de Asia. Acuérdense, la palabra iglesia es la traducción actual. Iglesia no existía en el sentido como lo conocemos ahora. Era la congregación o grupo de creyentes que se reúnen. No eran denominaciones. ¿Ok? Entonces, en el original la palabra es a los grupos que se reúnen en la congregación. Nuevamente, no a la iglesia. Pero ahora se traduce como iglesia. Entonces, Jesús le está diciendo a Juan, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Primero vamos a hablar la palabra candeleros. Candeleros actual lo entendemos como para poner velas. En otras traducciones es sí esto, ¿no? Un artefacto para poner velas. No es así. El- la palabra original es menorá. Y menorá es un candelabro, sí, pero es un candelabro que tiene 7 tubitos, pero los 7 están unidos, todos, y tienen aceite en su interior. El aceite se consume en todos por igual, pero lo curioso que uno de ellos no se apaga. Normalmente dura más que el resto. Los 6 se apagan cuando se acaba, pero el otro todavía queda. Es un poco como decir que Dios que habita en nosotros no se va a apagar. Bueno, pero ese menora o menorá estaba en el lugar santo, en, en el lugar santo en Jerusalén, en el templo. Entonces, cuando dice en medio de los candeleros de oro, no son 7 candeleros, sino es un solo artefacto que simboliza la presencia de Dios también, ¿sí? Y la alabanza a Dios. Que anda en medio de, no significa que está dando vueltas ahí, andando, sino es el que está en eso, ¿no? Y es parte de la luz para el mundo. Por si acaso es el significado judío de menorá. Y las 7 estrellas la voy a explicar después. Lo vamos a entrar después. ¿Qué le dice? Y ahora. La palabra dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La palabra ángel del griego es mensajero, que puede ser un mensajero angelical o un mensajero humano. En traducciones más antiguas que la que tenemos ahorita, significaría el mayor, el elder, el anciano de la iglesia, que es el que está dando el mensaje de Dios a su congregación. Por eso se llama el ángel, el mensajero. Escribe al mensajero de la congregación en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, que es Cristo, en su diestra y que anda en medio de la menorá. Ok. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Si fuera un ángel, el trabajo no es arduo, o sea, no te va a agotar físicamente, un ángel espiritual. Entonces, confirma cómo se está refiriendo al anciano o al dirigente de esa agrupación, ese grupo, esa iglesia, ¿no? Conozco tus obras. Y la palabra conocer es, estoy muy atento a lo que has hecho. Tengo conciencia total de lo que haces, porque yo observo todo, dice el Señor. Conocer es tener una relación muy íntima con. O sea, todo lo que haces, yo lo observo muy de cerca. ¿Ya? Dios está haciendo eso, para que entiendan las palabras que están usando aquí, ¿ya? En el original. Tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles o profetas, y no lo son y los has hallado mentirosos. También las traducciones más antiguas, en vez de apóstoles, usan la palabra profetas, porque apóstoles no se usaba mucho en esa época. Es una forma de decir actual. En la palabra que usaron en griego, me refiero, ¿no? Entonces, ya has probado a los que dicen que son profetas y no lo son y los has hallado mentirosos. En el Antiguo Testamento
se explica claramente. Un profeta que dice algo y no se cumple es un profeta mentiroso, hay que deshacerse de ellos. ¿Ya? Entonces está diciéndole, estás cumpliendo lo que dice la palabra. No le creas a la gente porque lo que dice, por lo decirlo muy bonito, sino hay que corroborar que lo que dice se cumple, si no, no es profeta. ¿Sí? Bíblicamente el profeta no puede equivocar ninguna vez. Una vez que se equivoque está diciendo que es un profeta mentiroso. O sea, esa es su idea, no es profeta de verdad. Profeta es el que deja que Dios hable a través de él, ¿no? Ok. Tres, y has sufrido y has tenido paciencia. A pesar de las pruebas, has tenido paciencia. En otras traducciones también, esta palabra paciencia que usan en estos dos lados es esperanza. O sea, veo las cosas con otra visión. Nuevamente, acá hay una explicación para dar. Esperanza, ahora lo entendemos como espero que esto suceda. Pero esperanza en la Biblia, en el contexto que se da, es estoy esperando que se cumpla la palabra de Dios. No es que tal vez se cumpla o no se cumple, se va a cumplir. Lo que pasa es que se cumple en su tiempo. Entonces, he tenido paciencia, he tenido esperanza, en otras palabras, le he creído a la palabra y sencillamente creo y sé que va a ocurrir porque Dios lo ha prometido. Punto. ¿Ok? Has tenido paciencia, o sea, eso significa fe, esperanza. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Este es otro punto importante. Actualmente no usamos el nombre de Dios, no lo usamos frecuentemente. Decimos en el nombre de Dios, Dios me bendiga, Dios me ayude. Dios, mucha gente dice, ¿cómo se llama Dios? Dios, no, Dios es quien es. Por ejemplo, todos nosotros somos humanos, hombres o mujeres, pero no nos llamamos hombre, no nos llamamos mujer. Cuando ven al comienzo, Dios hizo varón y varona, que lo hemos traducido como varón y hembra, pero es varón y varona. ¿Qué cosa es el varón? Varona es el sexo que tiene cada uno, ¿no? La palabra hombre significa hombre y mujer, cualquiera de los dos, o sea, la raza humana. Pero tiene un nombre, Adán y Eva. Y Dios tiene un nombre. Ha habido mucha discusión si es Jehová, si es Yahvé. Aparentemente es Jehová. Este es el nombre de él. Entonces, has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Entonces, amar el nombre de Dios. ¿Por qué? El nombre de Dios, Jehová, en hebreo significa el que era, el que es y el que será. O sea que es eterno atrás, es presente totalmente ahora y es eterno para después. Entonces, el amar su nombre significa entender lo que significa el nombre de Dios. Significa el perpetuo, el eterno, el creador, el que nos ama antes, ahora y para siempre. Entonces, entender su nombre es que nos da también más amor y más relación con Él por entender la magnitud de lo que es Dios. ¿Ok? Que es uno. Entonces dice nuevamente, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Ya? Entonces el nombre de Jehová significa lo que les he explicado. En otra traducción del Antiguo Testamento, Moisés le pregunta a Dios, ¿no? A Jehová. Le dice, ¿quién le digo al faraón que me ha mandado? Y dile que yo soy, te he enviado. Yo soy es el que era, el que es y el que será. Yo soy, en esa traducción lo han traducido yo soy, pero es Jehová también, ¿ya? Ok. Luego comentó, has trabajado arduamente y no has desmayado. Lo está felicitando porque las situaciones no son fáciles, pero a pesar de todo, acá sigo, parado y apoyado en la roca que es mi Señor Jesús, quien ha dado su vida por mí. O sea, ¿qué le está felicitando? Reconocer lo que está equivocado, no aceptarlo en su vida, ¿no? A pesar de las pruebas, me he seguido apoyando en la fe del Señor y he trabajado, no solamente me he quedado ahí, sino he trabajado por amor a su nombre y no he desmayado, he seguido fiel a eso. Eso es lo que está hablando la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Vamos por partes. Has dejado tu primer amor.
Cuando uno conoce a Dios inicialmente y ve lo que te cambia y lo que te ha hecho, la mayor parte de las personas, me incluyo, hemos sentido una cosa muy preciosa, muy especial, que luego con el tiempo se puede volver monótono y menos intensa. Y ya no hacemos como cuando recién conoce un hombre, una mujer a su pareja, tan enamorados y hago lo que sea por esa persona. Ese es el primer amor. Entonces, con Dios nos pasa lo mismo como seres humanos. Nos relacionamos con Él y después nos enfriamos y a veces somos, bueno, sí, cumplo, trabajo, lo quiero, le doy su beso, le doy de comer, lo que sea, ¿no? Entonces estoy haciendo las obras, pero no en ese amor especial. Entonces tengo que entender que has dejado tu primer amor. Es una cosa para analizar nuestra vida. Acuérdense, estas 7 iglesias eran 7 iglesias reales, pero cada una de ellas refleja algo que a nosotros nos ha faltado o que podemos haber cumplido también. Entonces es bueno analizar nosotros. ¿Hemos dejado ese primer amor? Entonces el Señor nos dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Hemos caído de esa relación especial. Ahora, ¿se la puede despertar? Por supuesto. ¿Cómo despertar? Es todo otro asunto que vamos a conversaros después de esta clase y hablando personalmente. Pero nuevamente es darnos cuenta que hemos caído y hacer las cosas necesarias para salir de ese hueco y volver al estado inicial. Y por eso dice, arrepiéntete. Arrepiéntete no siente culpa, arrepiéntete. ¿Se acuerdan de la palabra arrepentirse que significa giro de 180 grados, metanoia? Estoy yendo hacia ahí, pero no estoy al camino correcto. Entonces doy la vuelta a 180 grados y voy al camino correcto. ¿Ya? Ese es el punto en cuanto a arrepiéntete. ¿Mm? Arrepiéntete, haz lo que tienes que hacer correctamente. Deja de hacer lo que está mal y haz lo que es correcto. Eso es arrepentirse. Entonces dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero dice, pero si tú estás haciendo las obras. Las primeras obras significan con el corazón. Acuérdense que hay obras solamente por obediencia, que no está mal, pero hay obras que las hacemos por amor. O sea, sencillamente amamos a la persona y lo hacemos. No porque es nuestra obligación, sino es porque amamos y queremos hacer más por esa persona, en este caso por Dios. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Acaso no dice, oye, qué? Pero pucha, yo lo quiero, sí ha bajado, pero no deberías votarme, ve cómo me quiere que me divorcie, otra cosa. Hay que tener cuidado. Uno, cuando uno busca a Dios y se acerca, uno dice la palabra, el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día se hace perfecto, que va en aumento. Para lograr eso, necesitamos seguir creciendo, porque si no seguimos creciendo, empezamos a bajar. Y el bajar viene la bajada y eso puede afectar mucho nuestra relación, nuestras bendiciones, nuestra vida con los demás, con nosotros mismos, etcétera, etcétera. Dios nos ama tanto que sabe que si no crecemos en lo que nos falta, empezamos a bajar. Entonces, el que sale perdiendo somos nosotros. Entonces nos dice, oye, ustedes les va a pasar cosas. Entonces tienen que hacer cosas para despertarnos. Y a veces solamente una corrección, una palabra, no le hacemos caso. Pero está advirtiendo, ojo, si no me hacen caso de lo que estoy diciendo, van a venir pruebas mayores. ¿Así? Quitaré tu candelero de su lugar, o sea, tu menorá, ese gozo que tienes especial. ¿Por qué? Porque el gozo no viene de poner una menorá, no viene de hacer obras, es de tu relación conmigo. Si no hay esa relación especial, ese primer amor, entonces vas a perderlo. ¿Eh? Pero el asunto, en otra traducción es el candelero ya no estará en su lugar, no dice que lo quita, sino ya no va a estar. Que me gusta más esa traducción porque me hace entender que al final el problema somos nosotros, no es Dios, porque Dios nos ama, no nos quiere dejar nunca. Ok, pero tienes esto, o sea, ahora le dice otra cosa buena, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ok, Nicolaitas es una doctrina, voy a resumirla bien chiquito, es, ok, ¿qué nos dice Dios? Que nosotros ahora somos ¿qué? Hijos de nuestro Padre, somos hermanos, somos un linaje escogido, una nación santa, somos reyes y sacerdotes para Dios. Y estamos viviendo en el reino de los cielos. El Nicolaíta en realidad era, sigo viviendo en el mundo y practicando todo el mundo, pero al mismo tiempo conozco a Dios.
O sea, es una combinación en tu primer lugar de ambas cosas. Y se podían hacer ciertos ritos o patrones de comportamiento que no son de Dios ni nos ayudan a acercarnos a Dios, pero bueno, se puede hacer una cosa y la otra, no importa. Ese más o menos estoy resumiendo, ¿ya? Los nicolaitas, pero es vivir el mundo y vivir a Dios. Y Jesús dijo, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Búsquenlo. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces, los nicolaitas decían, no, somos amigos del mundo y de Dios. Esa es la doctrina nicolaita, en resumen. No voy a entrar en detalles de otra cosa, ¿ya? Las cuales yo también aborrezco, que es las obras de los nicolaitas. Ok, este pedacito de aquí, en algunas versiones antiguas no está ese versículo 6 acá, sino está en la siguiente mensaje de Esmirna. Pero el significado es igual. Dios no quiere que nos unamos al mundo. Jesús dijo en Juan, cuando oraba al Padre, decía, yo no soy el mundo, mis discípulos tampoco son del mundo, pero no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. En otra parte, estamos en el mundo, pero no estamos sujetos al mundo. Y la obra de Nicolaita está sujeto al mundo y, entre comillas, también sujeto a Dios. ¿Ya? Ok. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones, a las iglesias. En hebreo, la palabra que se traduce ahora como oído singular, el que tiene oídos, oídos, habla en plural, interesante. No es que solamente tenemos dos oídos, el que tiene oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero esta palabra oiga no es sencillamente escucha momentáneamente. En la traducción original significa estar con el oído atento permanentemente, o sea, alerta a escuchar la palabra de Dios o el mensaje de Dios en todo momento. ¿Ya? El que tiene oído, el que tiene oídos, o sea, el que quiere escuchar, escuche, esté atento a esas circunstancias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que cumple esto, le daré a comer del árbol de la vida, ¿ya? El cual está en medio del paraíso de Dios. Y el árbol de la vida, otra vez, también es en vida, tiene también un significado más profundo. El árbol de las vidas. No significa que vamos a resucitar un montón de veces ni reencarnación, no. Árbol de la vida significa que en Dios hay multitud de cosas que todavía tenemos para recibir. Bien interesante esto. No es solamente una cosita, es mucho. El árbol de la vida es algo, la vida es algo gigantesco en el camino del Señor. ¿Ya? Ok. Siguiente iglesia. El mensaje de Esmirna y escribe al mensajero de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Voy a ir caminando. Eh, ¿Ah? Voy a ir caminando. Rosy, Voy a ir caminando. Con Carlos. apaga los volúmenes, por favor, Rosy. Ya, perdonen la distracción. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿De quién está hablando? Jesús. El que estuvo muerto y vivió, resucitó, ¿no? El primero. El primero que resucitó. Y el postero, porque cuando regrese va a ser, después de él no hay nadie más. O sea, soy el primero, soy el postero. En otra forma de traducir es, soy el eterno, el que comienzo y el fin. Por eso también en otra traducción es, yo soy en griego tradujeron, yo soy el alfa y el omega, la primera letra y la última letra del abecedario, que no lo dice así el original, pero se va a entender el primero y el postero. Dice, yo conozco tus obras. Y hago nuevamente la palabra conocer. Yo estoy completamente informado de todo lo que haces. El Señor nos mira siempre. Somos sus hijos, somos su familia. De Jesús somos sus hermanos, ¿no? El Padre está atento a nosotros. Yo conozco tus obras, lo que haces, lo bueno, lo malo, tu tribulación, lo que va pasando, y tu pobreza, lo que esté pasando económicamente o espiritualmente. Puedes sentirte pobre, pero ¿qué le dice? Tú eres rico. Jesús en nosotros es la riqueza más grande del universo, no hay más grande. ¿Ok? Y la blasfemia, conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ok, no está yendo contra todos los judíos, sino está hablando de algunos
que dicen que son, que creen en Dios, pero no lo creen, sino son sinagoga. En esta palabra sinagoga la han traducido como sinagoga, pero en realidad es la congregación de Satanás, la fraternidad de Satanás. No está hablando de una sinagoga con la palabra que se usaba de sinagoga judía de esa época. Sería dentro de la congregación judía. No, está hablando de una congregación de Satanás. Pero gente que pertenece, o sea, se reúne con Satanás, en otras palabras, o buscan ese tipo de cosas, pero se hacen pasar como judíos. O sea, no está hablando de los judíos en general, sino un grupo específico, ¿ya? De los que se dicen ser judíos y no lo son, ¿ya? Es un grupo, no está hablando de todos los judíos. Ahora, yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son. En otras palabras, yo estoy atento a todo. ¿Sí? Sé quién está tratando de hacer cosas para Satanás, haciéndose pasar por hijos de Dios y no lo son. ¿Ya? 10. No temas en nada lo que vas a padecer. No te preocupes. Vas a pasar problemas, pero no te preocupes. A ellos les va a pasar algo bien fuerte, por si acaso. He aquí, Satanás echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aparentemente, algunas de estas personas la pasaron bastante mal, pero dice, tranquilo, confía, porque no importa lo que pase, vas a recibir la corona de vida que yo tengo preparada para ti, para cada uno de nosotros. Algunos otros van a pasar por pruebas, otros no. Por pruebas suaves, otros por difíciles, otros acabaron de mártires. Recordemos en Hechos de los Apóstoles. Los 12 apóstoles nombraron 7 diáconos. Y uno de ellos, Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo, se puso a proclamar la palabra y los judíos lo agarraron en esa época y lo apedrearon y murió de mártir. Pero ¿se acuerdan cómo murió? Murió viendo a Dios, viendo al Espíritu Santo. No sentía ningún dolor, sencillamente partió en total libertad. Eso, no temas lo que vas a padecer, yo voy a estar contigo. Esteban pasó una muerte de ese tipo. Lo pueden leer en Hechos de los Apóstoles. Ok, 11. Otra vez dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Nuevamente, y las congregaciones no es a la congregación, sino a los que están en las congregaciones. O sea, cada uno de nosotros. Estemos atentos a lo que Dios. Lo va a repetir esa misma cita a todas las iglesias. Estemos atentos, estemos atentos. Y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, ¿qué significa esto? Ok, nosotros morimos y nuestros espíritus parten. Y luego cuando regrese el Señor, esos espíritus, si es que hemos muerto acá en la vida, van a tomar un nuevo cuerpo y resucitan. Y ya no van a morir más, ya tienen vida eterna con un cuerpo glorioso como el que tuvo Jesús. Los que estén en ese momento vivos cuando regrese el Señor, no van a morir, sino sus cuerpos serán transformados. Pero no van a morir, no tienen la segunda muerte. El que venciere significa el que está, como dijo, ¿cuándo vencemos? Cuando hacemos muchas obras. Vencemos en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Como dicen en Apocalipsis 3:20, que lo vamos a leer la próxima semana aparentemente, dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios entra y se queda con nosotros. Y ese es el que venciere. ¿Cuándo vencemos? Cuando Jesús entra y él paga por nosotros. Nadie de nosotros puede vencer con nuestras propias fuerzas. Es cuando dejamos que Dios sea nuestro representante, que Jesús lo aceptamos como nuestro mediador, como nuestro Señor y que Él paga por nosotros. Y ahí vencemos. Entonces, al que venciere, no sufrirá daño en la segunda muerte. Eso es lo que significa eso de ahí. Pasamos a Pérgamo. Y escribe al ángel, al mensajero, al anciano de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Jesús lo menciona en el capítulo 1 de Revelación y también se menciona después, en su segunda venida, que él viene con de su boca sale una espada de 2 filos. La espada de 2 filos simboliza la palabra de Dios, ¿no? El que tiene la espada aguda de 2 filos. En otras versiones dice el que tiene la espada alfilada y otra versión dice el que tiene la espada de 2 filos. Una espada de 2 filos, ¿qué significa? Para un lado o para el otro, siempre va a actuar bien. Hay espadas de un solo filo, se puede cortar de una sola forma. En cambio, de 2 filos, cualquier movimiento que haga en cualquier dirección produce el efecto necesario. Ese es Jesús. Su palabra
sirve siempre. Eso significa espada de dos filos, ¿sí? Y lo de aguda es un añadido, pero está bien, porque la espada de Dios siempre es afilada. Suente es añadido para entender el concepto que es una espada que funciona siempre. ¿Ya? ¿Qué le dice a Pérgamo? Yo conozco tus obras. ¿Dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Hoy te lo voy a explicar eso. Pero retienes mi nombre. Yo conozco tus obras otra vez. Yo sé muy bien lo que están haciendo, ¿no? Retienes mi nombre. No sueltas mi nombre. El nombre nuevamente, ¿quién es? Jehová como Dios, Padre, y Yeshua como Jesús, porque ese era el nombre de Jesús en ese momento. Jehová y Yeshua. Yeshua y Mashiach, que significa Jesús el Mesías. Retienes mi nombre. Retienes es, estás con, o sea, me has aceptado a mí y no ninguno más. Ninguno más. Ok. Y no has negado mi fe, no has negado lo que yo te estoy mandando, mi evangelio, la palabra que yo te he dado. No la niegas para nada, porque la crees, la has aceptado y la vives. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. En otra versión dice, Satanás hizo matar a Antipas. Antipas fue un mártir en esa iglesia, ¿no? Murió en el camino para guiar al Señor a la gente. 14. Está hablando, retienes mi nombre, no has negado mi fe, aún en momentos difíciles, pero tengo una cosa contra ti, que tienes ahí gente que está enseñando la doctrina de Balaam. Explicamos la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Vamos por partes. Balaam era un profeta, tenía don de profecía, pero un don de profecía que él usaba para ganar dinero. Ok. Y vivir de eso. En un momento Dios usó a Balaam porque este Balac quiso maldecir a Israel y pagó a Balaam para que lo maldiciera, pero Dios lo usó a Balaam y más bien Balaam bendijo al pueblo y Balac estaba muy molesto. Bueno, Balaam en ese momento se sintonizó con Dios, pero después lo que estaba haciendo era fomentar cosas con Balac para que el pueblo de Israel se alejara de Dios y cayera. A eso se refiere la doctrina de Balaam. Tentaba, poner tropiezo es poner tentaciones. ¿A quién? A los hijos de Israel. Y los hijos de Israel cayeron muchísimos en esas tentaciones. Comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, en vez de lo que ellos tenían, buscaban otras cosas, otros dioses, se distraían con otros dioses. Es muy frecuente, en tanto en el pueblo judío como mucha gente, tener otros dioses. ¿Ya? La doctrina de Balaam es adorar dioses, que en este caso era comiendo de la idolatría. Y dice, y a cometer fornicación. Acá hay dos significados para fornicación. Uno es que los templos griegos y otros tenían sacerdotisas que eran prostitutas sagradas. Entonces, tenían sexo con estas mujeres para, como se llama, como señal divina, una cosa así. Esa es una de fornicación. Pero la otra, cuando ustedes estudian la palabra fornicación en la Biblia, fornicación significa sacarle la vuelta a Dios. O sea, en vez de tener a Dios como tu esposo, como tu Señor, como tu esto, le sacas la vuelta. Y vamos a ver cuando dice, pueblo de Israel, tú has fornicado con el pueblo de tal, tú has fornicado con la doctrina de tal. No estaban haciendo el amor físicamente, sino estaban haciendo el amor espiritualmente, no sexualmente, con otras doctrinas, con otras enseñanzas, con otros dioses. Y eso es fornicar. ¿Ya? Entonces, fornicar es tener otros dioses delante de Dios. ¿Ok? Entonces, es algo que tenemos que analizar. Cada vez que ponemos algo delante de Dios, con fuerza, y de Dios no está primero en nuestra vida, estamos fornicando. ¿Ya? Eso es lo que dice, por si acaso. Ok. 15. O sea, tenía gente entre ellos, estoy hablando del líder de la iglesia, que estaban enseñando estas cosas, ¿no? Que otra vez, que el mundo, podían seguir actuando como actúa el mundo, los griegos adorando a sus dioses, y podías ir con ellos, participar con ellos y todas esas cosas, pero al mismo tiempo estar con Dios. Muy parecido a lo que hablamos de la teoría de los nicolaitas, ¿no? Esto de acá, y lo explica con otro ejemplo, por supuesto, ¿no? Y luego dice, y vuelve a repetir acá, en el 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. En otra traducción, la que yo odio. ¿Por qué?
Porque si seguimos esa doctrina, ¿por qué Dios odia esa doctrina? Porque esa doctrina hace que no nos acerquemos a Él. Entonces tú dices, oye, qué Dios tan celoso, ¿por qué no quiere que otro? Porque sabe que cuando nos acercamos a Él tenemos bendición plena. La única bendición es a través de nuestro Señor. Otra bendición no la vamos a recibir. Por eso es que Dios odia eso, porque eso nos quita a nosotros bendición y su amor. No porque Él no nos ame, sino porque nosotros nos alejamos de la fuente de luz, de poder, de paz, de todo lo que nos da. ¿Ok? Entonces, por eso Dios la odia, la aborrece. 16. Por tanto, arrepiéntete. Arrepentirse, reconocer que te he equivocado y cambiar, ¿no? Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En otras palabras, mi palabra va a hablar y va a hacer cambios ahí profundamente, pero sería mejor que tú lo hagas. ¿No? O sea, que arrepiéntete y pelearé contra ellos. Cambia, porque si no, con esa pelea y esas cosas va a haber dificultades mayores. Hazlo tú, le está diciendo el Señor al líder de la congregación. Y nuevamente, el que tiene oído, oiga lo que Espíritu dice, el que tiene oídos, escuche atentamente y no deje de escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere, esta es una de las partes que más me gusta, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. De esta de aquí, lo que están de acuerdo todas las versiones en común es que nos va a dar un nombre nuevo que solamente él y nosotros conocemos. Algunos ponen la piedrecita, otros no. Eso es secundario. La cosa es que hay una relación personal de Dios con nosotros, de Dios con nosotros. Por eso tiene un nombre que solamente él y yo, no, él y nosotros conocemos, pero nosotros significa cada uno en persona. O sea, el nombre que Dios me da es un nombre de relación personal con él. O sea, Dios no es un Dios de multitudes, es un Dios personal. Qué hermoso es esta promesa. ¿Ya? Y le haré de comer el maná escondido. Significa, tengo premios y cosas especiales para mis hijos y para mis hermanos, para mi esposa que es la iglesia. Tengo cosas muy especiales. Es un maná escondido que lo tengo como una cosa especial solamente. ¿Ok? Ese es el significado de esto. Y el maná es alimento que viene del cielo, ¿no? Y ahora vamos a la cuarta, que es la última de esta noche. Y escribe al ángel, al mensajero de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Acuérdense que en el primer capítulo, todas estas imágenes que ha ido dando en las iglesias, y esta también lo mencionó ahí, nuevamente, ¿quién está hablando? Cristo, Jesús, Yeshua y Masías, ¿no? Otra vez, yo conozco tus obras. Se lo repite a todas las iglesias. Él está muy consciente de cada uno de nosotros. Tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, te reconozco, has hecho cosas importantes, estás creciendo en esas áreas. Muy bien. Pero tengo algunas cosas contra ti. Acá dice algunas. En otras veces unas pocas cosas, en otras traducciones. Pero en la más antigua dice, tengo cosas muy fuertes contra ti. Hay una cosa, pero no dice que contra ti la mayor parte, sino contra lo que está pasando y que estás permitiendo que siga en tu congregación. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Ven que es lo mismo que el anterior? Fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos, que es la doctrina también de Balaam y de Balac, que mencionamos en, en esta carta, en este capítulo mismo hace un poquito. Es lo mismo, es rendirse a las cosas del mundo, a los ídolos del mundo. Ese es el mayor asunto. Ahora, Jezabel es otra historia. Jezabel fue la esposa de un rey de Israel que era de un pueblo no israelita, no era judía, no era hebrea, no era israelita, y adoraba a otros dioses. Y esta metía doctrina e hizo que pusieran altares para sus propios dioses. O sea, su esposo le cedió y le dejó hacer todo lo que quería. Al final, esta mujer, en todas esas cosas, estaba contra el profeta Elías. Bueno, y finalmente esta mujer muere cayéndose.
de un segundo piso, un tercero, no sabemos, de un segundo piso, cae, muere y la comen perros. Es una muerte así bien fea. Pero es una mujer muy, muy mala, con muy mal espíritu. Lo pueden leer en el Antiguo Testamento. Dice que se dice profetiza. Nuevamente, ¿cómo analizas a un profeta? Eso los explicaba. Lo que dice, exactamente, ¿se cumple o es un cuento que se manda? Y ojo, que ocurre mucho hasta ahora. Mucha gente dice que es profeta y habla, y la gente le gusta lo que dice, pero ¿se cumple? ¿Está de acuerdo a la palabra? ¿Está corroborado? Si no está corroborado, no es profeta. Pero muchas veces nos gusta escuchar cosas nuevas, como en Grecia, que Pablo está en Atenas y dice que estaban para hablar y la gente se reunía porque siempre quería escuchar algo nuevo. Ese es algo que nos ocurre mucho al ser humano, ¿no? Dice, y seduzca, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, nuevamente fornicar, los dos sentidos que le hablé hace un ratito, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dios da oportunidades a todos. ¿Por qué? Porque quiere que nos arrepintamos, que cambiemos y entremos a Él. Él nos ama y quiere que debemos a Él. Pero tampoco puede dejar que alguien siga cometiendo errores y errores y alejando a la gente de Dios, ¿correcto? Entonces, porque si no ya es demasiado. Entonces, he aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adultera si no se arrepienten de las obras de ellas. Acá no está diciendo que lo que va a pasar a ella, sino acá está que la palabra yo la arrojo en cama. Yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Esa es la traducción mejor, ¿ya? Se está hablando de los que, sabiendo que están mal, pero le gusta escuchar y hacer esas cosas otra vez, entonces a los que están en la iglesia y siguen a esta falsa profetisa porque no quieren que se vaya, y está hablando también de los líderes ahí, entonces van a pasar problemas. Digo, si siguen ahí, van a sufrir porque no puedo dejar que sigan así, ¿ya? Si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, lo que ella les ha enseñado. Cambien, dejen de hacer lo que está enseñando esa falsa profeta. Ok. 23. Y a sus hijos heriré de muerte. ¿No? En la otra traducción dice a sus hijos recibirán muerte. Pero cuando dice hijos, ojo, hijo puede ser el que sigue su doctrina, no necesariamente sus hijos físicos, ¿ya? Porque los hijos físicos no es el asunto. Hijos son los que han aceptado como su mamá, ¿ya? Y a sus hijos heriré de muerte. Y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Así, el Señor tuvo que hacer varias veces algunas cosas para poder despertarnos, de darnos cuenta cuando las cosas están mal. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. O sea, si hacemos cosas y persistimos en el mal, vamos a recibir. El Señor mira nuestro corazón, trata que nos arrepintamos, nos manda señales y todo. Y si ya insistimos, tiene que parar, porque ya, no solamente por mal ejemplo a otros, es porque nos estamos haciendo daño a nosotros. Y cada vez nos alejamos más de Dios. Y eso no nos ayuda para nada, ¿no? Tiene que pararnos. A veces hay que parar en formas muy radicales. Muy bien. Daré a cada uno según vuestras obras. Y eso es importantísimo. El Señor mide cada uno de lo que hemos logrado. ¿Ya? Pero según tu obra, por ejemplo, tú construyes dos casas, ¿ya? Y yo construyo tres casas, entonces me va a premiar a mí más porque he construido tres casas. No. Según la medida de tus obras es la traducción mejor. ¿Qué significa? Si yo peso 40 kilos y muevo 1 tonelada y otra persona pesa 80 kilos, o sea, el doble, y mueve esas mismas 10 toneladas, las mismas. ¿Quién ha hecho mejor trabajo? El que pesa menos. O sea, con la capacidad que tengo, cuánto he logrado. O sea, no es solamente lo que logras, sino la medida de lo que logras, obras o logras, de acuerdo a lo que Dios te ha dado como don. ¿Ok? Entonces, por ahí va la cosa. Dice, según vuestras obras, la medida de vuestras obras es la mejor traducción. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esta doctrina, la de Jezabel, que es parecida a los Nicolaitas y parecida a la de Balaam, como hemos visto, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Ok, vamos un momentito ahí. Dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Conocer es relacionarse profundamente, y no han conocido significa no se han metido en la doctrina.
En otras traducciones dice, no han estudiado eso, o sea, no, como no querían saber nada, no se han puesto a averiguar ni a aprender nada, porque eso no es de Dios. ¿Ya? Eso es el asunto. Aquellos que no se han acercado a esa doctrina o cuando vieron que se dieron cuenta que no era y no la han querido conocer, o sea, tenerla como parte suya, eso significa conocer, ¿ya? Yo os digo, no se impondrá otra carga. Entonces, si has rechazado el mal, estoy contigo, ¿no? Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Está bien, no has hecho esas cosas, pero no te descuides de hacer lo que es correcto. O sea, esta tentación no la has aceptado. Perfecto, muy lindo, lindo, precioso. Pero estamos haciendo las otras cosas que ya estábamos y no las descuidamos. ¿Ok? Miren a esta iglesia lo que le está enseñando. Pero lo que tenéis, lo que ha logrado conmigo, en mi amor, en mi palabra, reténlo hasta que yo venga. O sea, no lo pierdas, no lo descuides. 26. Al que venciere, al que cumple esto, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Lo que interesante es que aquí autoridad significa van a ser reyes y príncipes sobre las naciones. Pero autoridad no es solamente ser jefe, sino poder intervenir en todas ellas. Y las regirá con vara de hierro. La palabra vara aquí, en el original, lo que dice es el callado del... Hay dos cosas, el callado del pastor, y el pastor tiene un callado y tiene una este, vara de hierro. El callado es para acercar a la gente, a las ovejas que están en el sitio peligroso, las sacarlas y traerlas. Y la vara de hierro, que es más chiquita, es cuando están cometiendo algo muy fuerte, ¡pum, pum! Tiene que darles, pero no porque las odia, no porque quiere matarlas. Tiene que darle porque es la única forma en que reaccionan. Lo regirá con vara de hierro significa, son los pastores y tienen que usar el callado, pero si no hacen caso al callado van a tener que darles con vara de hierro. O sea, nos da la autoridad de pastores para cada persona, pero en amor, nuevamente, no es en castigo. El pastor ama a sus ovejas. El buen pastor ama a sus ovejas. Al amarlas, tienen que cuidarlas. No sé si han escuchado que hay lo que se llama la oveja quebrada. Si una oveja es muy rebelde y no pasa, y no hace caso y causa problemas, el pastor tiene que romper la pierna para que ya no tenga la capacidad de moverse. Pero ojo, el pastor a esa oveja que le ha roto la pierna la tiene que cargar sobre sus hombros y la lleva a todas partes hasta que se cura. Significa un trabajo extra para el pastor. La tiene que llevar donde está el agua, la tiene que llevar a todo lado y, no, y la vende y todo. Eso es amor total. Le quiebra la pierna porque necesita que no se escape, pero al mismo tiempo es más trabajo para él. O sea, no es, yo la castigo porque esto, al hacer eso, yo me estoy llevando más carga. Ese es el amor del pastor, ¿no? ¿Cuál es la oveja perniquebrada? Por eso las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. ¿Cómo es esto? En pedazos. O sea, ahora, ¿qué será quebrada? ¿La oveja? ¿O será quebrar las malas horas o la mala inclinación? Ese es el objetivo. Y al mismo tiempo serán quebradas en el sentido que a veces uno se cree demasiado el orgullo. Entonces, al romper ese orgullo y quebrarse, uno se siente mal en ese momento, pero de ahí sale una curación, porque dejas esa porquería que te está afectando. Ahora dice, y la regirá con barro de hierro, ¿no? Como yo también le he recibido de mi Padre. ¿Ya? Ahora, de acá está hablando de la autoridad que Dios que le daba a Jesús, a Cristo, y la que nos está dando a nosotros. Acuérdense que somos herederos y coherederos con Cristo, ¿no? Y miren esta promesa, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Ok, ese último no sabemos. Estrella de la mañana. Acá hay un problemita porque Morning Star o estrella de la mañana muchas veces se le ha llamado a Satanás. Entonces, yo le voy a dar estrella de la mañana. Qué feo suena esto. Ok, lo que pasa es que acá otra vez hay un error en las traducciones modernas, porque en la antigua es yo le daré el amanecer. Esa es la traducción de los manuscritos antiguos, el amanecer. Y cuando ves esa palabra amanecer y en el sentido hebreo que se usa, es Cristo. Yo le daré mi luz. Yo le daré mi sol. Yo soy el sol para ustedes. Eso significa yo le daré el amanecer. Entonces, el amanecer, la estrella de la mañana en el sentido estricto,
Lo tradujeron así porque lo entendieron mal. Cuando amaneces, ¿qué es el que sale? Es el sol el que sale. Es el sol el que sale, no es una estrella. La estrella de la mañana es el sol que sale desde el punto de vista simbólico, ¿no? Sale el sol y es Cristo que va creciendo y iluminando nuestras vidas. El camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Entonces, lo que nos da Dios al que venciere, ¿qué cosas nos va a dar? Él mismo, su espíritu, sus bendiciones, su poder. Entonces, Él es el amanecer para nosotros. O sea, más aún todavía. Ya lo tenemos, pero es como que es reproducirlo mucho más. Ok, gracias Señor por este tiempo. Gracias por estar escuchando. Dios lo bendiga. Hasta el próximo miércoles. Cuídense.